Reveladas, 10 verdades inspiradoras para eliminar lo oculto que transformará tu vida. Para SIMPRE. María estaba atrapada en una cocina con olor a maíz y frijoles. El sudor corría por su frente mientras reflexionaba sobre sus años de sacrificio. La imagen de sus hijos la motivaba a levantarse cada mañana, pero en lo más profundo de su ser, una insatisfecha aspiración se ahogaba. Ser madre y maestra había sido su vida, sí, pero había un eco en su corazón que la cuestionaba. ¿Y sus sueños? Aquella tarde, mientras ordenaba el desván en busca de viejas pertenencias, sus manos se toparon con un diario desgastado. La curiosidad la llevó a abrirlo, y al leer las primeras líneas, la historia de su abuela comenzó a renacer en su mente. Las palabras hablaban de anhelos, como un reflejo de sus propias luchas. Su abuela había querido ser científica, pero las restricciones de su tiempo lo habían hecho imposible. Detrás de cada garabato, se atisbaban habilidosas teorías, experimentos jamás realizados, y un mundo que jamás conocería. El peso de la historia familiar la anclaba en su silla. María sintió el pánico crecer. ¿Cómo podía desafiar las expectativas de un pueblo que siempre había respetado? Madres y padres esperando que ella enseñara a sus hijos a ser humildes y obedientes. ¿Y si se enteraban de lo que en verdad deseaba? La voz de la comunidad resonaba en su mente: las mujeres deben ser el pilar del hogar, no apartarse de sus responsabilidades. Pero su abuela había luchado y perdido, y ahora ese legado pesaba sobre ella. Temía ser vista como egoísta, pero también no podía dejar de sentir que una parte de sí misma se desvanecía al apegarse a la rutina. Mientras las páginas del diario revelaban el legado oculto de un talento que María jamás imaginó que heredaba, sus pensamientos se abarrotaban como hojas en una tormenta. La duda se mezclaba con la determinación: si se aventuraba a seguir el camino académico, ¿qué sucedería con el respeto hacia su familia? ¿Y si fracasaba? La presión de sus responsabilidades le parecía como una losa sobre el pecho. La voz de un antiguo profesor, ahora atrapada en su memoria, resonaba: el conocimiento es tuya, no dejes que se pierda en la sombra. Entonces, surgió un dilema moral en su mente: la posibilidad de volverse más fuerte, pero al mismo tiempo, arriesgar lo que había construido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La ansiedad creció en su interior. Presentar su tesis en una conferencia nacional era su sueño, pero el miedo a la desaprobación la inmovilizaba. El día se acercaba, cada vez más, como un tsunami a punto de estallar. María se preguntaba si podría soportar el juicio de aquellos que veían su deseo de superación como una traición. La lucha entre seguir el camino de su abuela y elegir un futuro ignorado por generaciones la mantenía despierta por las noches, un mar de inquietudes arrastrándola hacia lo desconocido. Y justo cuando pensaba que había tomado una decisión, una carta misteriosa llegó a sus manos, desatando una nueva serie de preguntas que amenazaban con revolver todo lo que había creído sobre su vida. ¿Podría enfrentarse no solo a su comunidad, sino también a su propio legado? La urgencia de actuar se intensificaba, llevando a María hacia un abismo de autodescubrimiento y transformación. Las palabras impresas en la carta retumbaron en su mente como un eco ominoso. Querida María, hay algo que debes saber sobre tu abuela. Era el comienzo de una revelación que prometía alterar no solo su realidad, sino la forma en que entendía su propio legado. La firma, de una tía que había vivido en la ciudad, era un vínculo a un pasado que siempre había permanecido oculto. Su corazón latía desbocado mientras desdoblaba el papel, con cada línea profundizando la incertidumbre que la había estado acechando. Las dudas florecieron en su mente. ¿Sería este el empujón que necesitaba para liberarse de las cadenas de la tradición? ¿Podía ese secreto ofrecerle la clave para comprender su deseo por la ciencia? Si había algo que su abuela anheló, quizás su propia búsqueda no era tan descabellada. Sin embargo, con cada revelación que imaginaba, también crecía la ansiedad ante el inevitable juicio que tendría que enfrentar. La noche se cerraba a su alrededor, convirtiendo su cocina en un lugar de aislamiento y reflexión. La actividad familiar continuaba ajena a su tormenta interna, pero cada risa, cada conversación familiar, parecía un recordatorio de lo que estaba en juego.
¿Qué pasaría si decidía perseguir un sueño que podría hacerle perder el respeto de aquellos que la habían apoyado toda su vida? La idea de la desaprobación era paralizante. María se movía instintivamente entre la mesa y la ventana, un espacio estrecho donde su mente jugaba a las divisas del miedo y la esperanza. Con la carta aún en la mano, se sentó en la esquina del sofá, un lugar que siempre le había brindado confort, pero que ahora ofrecía un chaleco de tensión. La escritura de su tía revelaba que su abuela no solo soñaba con ser científica, también había encontrado maneras de experimentar con su entorno, creando pequeños experimentos en los márgenes de su vida cotidiana. Escuchar la historia de su abuela, una de las pocas mujeres en su tiempo que se atrevió a tocar la ciencia, la llenó de una determinación renovada. ¿Cómo podía ella rendirse a un sueño que su propia sangre había anhelado? No puedo ser otra más que sigue el camino, pensó, mientras una llama de autocrítica prendía en su pecho. Si ignoraba su potencial, ¿quién más lo haría? El verdadero desafío no era el juicio ajeno, sino una batalla interna que la atacaba con la misma fuerza que su instinto protector sobre sus hijos. Poco a poco, una sensación de claridad comenzó a surgir. No se trataba de abandonar a su familia ni de ser egoísta, sino de permitir que su voz resonara en un espacio que había estado proyectado para otros. Su visión necesitaba espacio, aire, y las páginas de ese diario se convirtieron en un símbolo de lo que ella podía llegar a ser. Al amanecer, María se despertó con un plan. Llenaría una hoja en blanco con sus anhelos, sus aspiraciones y, por sobre todo, su valía. Tomaría el riesgo de exhibir su trabajo en la conferencia, sin importar las miradas de desaprobación que pudieran lanzarle. A medida que sus pensamientos se fueron enfocando, sintió como si una parte de ella se rompía, pero también nacía. Era un contrato con ella misma, un pacto por el cual su voz cobraría vida. Mientras escribía, una pregunta crucial floreció en su mente: ¿qué secretos escondía realmente su abuela? ¿Y cómo podrían esos secretos inspirar no solo su vida, sino la de sus hijos? Lo que había surgido en su interior como un susurro, ahora era un grito. La revelación respecto a su abuela no podía ser solo un impulso en su camino, necesitaba descubrir plenamente la verdad. El correo electrónico de su tía se encendió en su mente, invitándola a un diálogo entre generaciones. Ubicando su teléfono, se encontró deteniéndose antes de apretar enviar. Había cambios por hacer, una herencia por reclamar, y la realidad de su futuro dependía de su capacidad para asumir control. Finalmente, respiró profundamente, dispuesta a confrontar lo que sabía que vendría, el instante en que revelaría no solo sus intenciones, sino también el legado que buscaba reavivar. La decisión estaba a punto de ser tomada, pero el verdadero desafío por delante era adentrarse en la historia de su abuela. La incertidumbre generada por lo que podía descubrir amenazaba con convertirse en el catalizador de su viaje. La pregunta latente era clara: ¿qué depararía ese descubrimiento sobre su propia identidad y su futuro? El siguiente paso la llevaría probablemente a confrontaciones inesperadas que quizás la llevarían a un mayor entendimiento de sí misma. El día comenzaba con un aire de determinación que embolsaba a María mientras el sol se alzaba lentamente, disipando las sombras de la noche anterior. Se sentó con su diario abierto y una pluma lista para explorar no solo lo que había sido su historia familiar, sino también los secretos que podrían definir su futuro. Las palabras se deslizaban de su mente a la página con una mezcla de emoción y temor, como si el papel estuviera destinado a convertirse en el lienzo de su renacimiento personal. Cada palabra que escribía no solo era un acto de creación, sino una afirmación de su identidad. Soy más que madre, soy más que esposa, se repitió como un mantra en su interior. No estaba desechando los roles que había asumido, estaba reconfigurándolos. Si ella se permitía brillar en el ámbito profesional, tal vez podría servir como faro para sus hijos, mostrando que la búsqueda de la ambición no es egoísmo, sino un legado poderoso. En medio de su escrutinio, emergió otra pregunta que la inquietaba: ¿qué había hecho su abuela? ¿Cómo había luchado y qué había encontrado en esa lucha? Decidió que la investigación debía ser su prioridad. Con su teléfono en mano, la idea de llamar a su tía se volvió más que un simple impulso, era el primer paso hacia un entendimiento más amplio y profundo de su historia familiar. Aquella conexión comenzó a tomar forma como un puente entre dos generaciones de mujeres que se enfrentaron a la adversidad. Sin embargo, a medida que la inercia emocional la impulsaba, una sombra de duda comenzó a infiltrarse, cuestionando la necesidad de desenterrar pasado. ¿Acaso no era suficiente la lucha personal que ya enfrentaba cada día? Pero, en el silencio de su mente, una respuesta firme brotó: no. Cada relación familiar que había mantenido la había preparado para este momento.
Descubrir su legado no era solo una búsqueda personal, sino un recurso para moldear el futuro que deseaba para sus hijos. Finalmente, con una mezcla de miedo y expectación, apretó el botón de enviar. El correo electrónico había sido enviado. La decisión tomada era un avance, pero la hora no la encontró menos vulnerable. Era consciente de las consecuencias que podrían surgir, el riesgo de desilusión por parte de su familia, pero también era imperativo hacer visibles las sombras de su antepasado. Mientras el día transcurría, la ansiedad se tornó palpable, aguardaba una respuesta que pudiera cambiar el rumbo. Sus pensamientos danzaban entre recuerdos de su abuela, su risa, sus ojos chispeantes cuando contaba historias fascinantes y una nueva narrativa de empoderamiento, una que se tejía a partir de hilos olvidados y anhelos por descubrir. Eran estos momentos de reflexión personal los que lograban desdibujar los límites entre su historia y la historia de su abuela. Así, frente a la evidencia tangible de su decisión, María llegó a un entendimiento crucial. El verdadero legado de su abuela no solo consistía en lo que había hecho, sino también en lo que había anhelado, y en ello, ella hallaría una nueva voz para el futuro. La espera se hizo interminable, y la realidad de que esta búsqueda cambiaría su vida la llenó de un torbellino emocional. Podía sentir el peso de la tienda de historias que estaba a punto de abrirse. La pregunta que la atormentaba ahora era, ¿estaba lista para escuchar la verdad que llevaban años escondida las generaciones de su familia, antes de que pudiera sumergirse completamente en sus pensamientos? Su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Se detuvo en el paso, sintiendo que ese instante contenía un potencial inmenso. Ahora, más que nunca, el camino hacia su transformación real y personal se perfilaba a través de lo que ese mensaje pudiera develar. ¿Sería un asomo al descubrimiento o un recordatorio del pasado que podría pesar sobre su futuro? El momento de la verdad había llegado. María sostuvo su teléfono con fuerza. Su corazón latía con intensidad mientras abría el mensaje. El remitente era su tía, y al leer las primeras líneas, la adrenalina le recorrió el cuerpo como una corriente eléctrica. Querida María, he estado pensando en ti y tu búsqueda. La historia de la familia es más compleja de lo que imaginas. Las palabras parecían flotar frente a sus ojos, necesidades profundas que comenzaban a materializarse. Su curiosidad se encendió como un fuego en su interior. Su tía compartía fragmentos de recuerdos, historias de sacrificios y éxitos, de momentos de dolor y resiliencia. Pero había una línea que claramente delineaba todo, la lucha constante de su abuela para afirmarse en un mundo que no había sido amable con ellas. María navegaba por el mensaje con atención, y cada párrafo resonaba en su búsqueda personal. Se dio cuenta de que sus antepasadas no solo estaban marcadas por la tragedia, sino también por los logros ocultos que habían perecido bajo la presión de la historia. Sentía que las palabras de su tía eran la brújula que necesitaba para encontrar su propio camino en medio de la niebla de sus inseguridades. Decidió que era momento de actuar. Agendó una llamada con su tía para el día siguiente, y a medida que la conversación se apropiaba de su mente, se dio cuenta de que esto la llevaba a una nueva fase de su viaje. La conexión con su historia familiar, que antes le había parecido intimidante, ahora se convertía en una fuente de inspiración y enseñanza. El pensamiento de su abuelo, un inmigrante que había sacado adelante a su familia a pesar de las adversidades, llenó su mente con una claridad poderosa. María entendió que su abuela había sido la guardiana de una fortaleza interior que nunca había reconocido. Su determinación de investigar su legado giraba en torno al deseo de modelar su futuro al revés, dotando de significado cada paso hacia su meta personal y profesional. Con esta nueva perspectiva, elaboró un plan. Comenzaría a reducir sus horarios laborales para poder invertir más tiempo en su emprendedurismo. El miedo a lo desconocido la acechaba, pero el hambre de crecer como persona y profesional la empujó a enfrentar esos miedos como desafíos a superar. El simple hecho de pensar en desprenderse de viejas rutinas la llenaba de temor, pero a su vez de un ímpetu renovador. Mientras se diga en su escritorio, repasando la lista de objetivos que había escrito, comprendió que cada uno de ellos no solo era un acto individual de empoderamiento, sino parte de un legado mayor. Buscaría apoyos, aprendería de los fracasos de su familia y reclamó sus propias aspiraciones. La anticipación por la conversación de mañana la sacudía al borde del éxtasis, sabía que aquellas revelaciones podrían romper el ciclo del conformismo que había vivido. Empezaba a escribir un nuevo capítulo en su propia historia. Justo cuando se sentía en la cúspide de su transformación, su teléfono emitió un nuevo aviso. Era otra notificación, esta vez, el mensaje de un viejo amigo que había sido un pilar en su vida, consciente de sus dudas y aspiraciones. María, he pensado en ti últimamente.
Quiero hablar sobre algo importante que podría interesarte. Un instante de electrizante incertidumbre le asaltó. ¿Qué significaba realmente esta comunicación inesperada? María sintió que nuevamente estaba al borde de una revelación. ¿Sería el apoyo que necesitaba para enfrentar sus desafíos, o tal vez una nueva oportunidad de autodescubrimiento que no había considerado aún? Su corazón se detuvo por un momento, había más en juego de lo que había anticipado, y el destino parecía estar entrelazándose con sus decisiones de forma que nunca imaginé. La próxima etapa de su travesía apenas comenzaba. La mañana llegó con un cielo despejado, reflejando el nuevo estado mental de María. Se despertó con una energía renovada, el mensaje de su amigo aún resonando en su mente. Un diálogo interno comenzó a formarse, explorando la posibilidad de que su amigo pudiera ofrecerle un consejo vital o incluso un camino que no había previsto. La idea de una conversación que podría alterar su rumbo le llenó de expectativa. Con su taza de café entre las manos, hizo un repaso mental de las notas que había tomado la noche anterior. Cada palabra era un paso más hacia su metamorfosis. El eco de su abuela y su legado vibraba dentro de ella, como un mantra que no podía ignorar. La transformación personal ya no era solo una aspiración, sino una realidad que comenzaba a manifestarse en pequeñas decisiones diarias. Sin embargo, mientras se preparaba para la llamada con su tía, una sombra de duda flotaba en su mente. ¿Estaría realmente lista para encarar lo que su historia tenía para enseñarle? La presión de desenterrar secretos familiares y la posible carga emocional que estos conllevarían la hacían vacilar. Pero debía avanzar. Era el momento de descubrir lo que su historia la había preparado para enfrentar. Al llegar la hora de la llamada, se sentó frente a su laptop, dispuesta a escuchar. Con cada timbre del teléfono, su corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. La voz de su tía, cálida y familiar, rompió el silencio. Hablaban sobre sus recuerdos, de los sacrificios, de cómo esos ecos del pasado afectaban las decisiones de presente. Cada historia revelaba una parte de su abuela que, aunque oscurecida, brillaba con fuerza en la adversidad. María, dijo su tía en un momento de la conversación. Todo lo que enfrentamos, todo lo que hemos sufrido, son lecciones. No solo son historias de dolor, sino de fuerza. A veces es la acción lo que nos transforma, no solo el conocimiento. Así, la conversación fluyó hacia aspectos prácticos, las habilidades que su familia había cultivado a lo largo de los años, a menudo eclipsadas por el desánimo. Con cada palabra, María sintió que la autocompasión había sido reemplazada por la acción. Se dio cuenta de que no tenía que cargar con el peso histórico que antes le sentaba pesado. Podía reescribir su propia historia, con los cimientos de lo que había aprendido de su familia. La idea de asumir un rol activo en su vida, de tomar las riendas en lugar de dejarse llevar, comenzó a solidificarse en su mente. Al terminar la llamada, una oleada de claridad la envolvió. No solo estaba lista para hacer cambios en su vida profesional, sino que había alcanzado un nuevo nivel de autorreflexión. En lugar de ver sus inseguridades como obstáculos, comenzó a considerarlas como motivaciones que podría utilizar para buscar el progreso, tanto personal como profesional. Durante varias horas, se dedicó a esbozar un plan estratégico para su emprendimiento. Documentos financieros, proyecciones de mercado y objetivos de corto y largo plazo comenzaron a adornar su escritorio. En aquel momento, no solo se sentía como una profesional emergente, sino también como una heredera de fortaleza y conocimiento. Mientras se sumergía en sus planes, el mensaje de su amigo aún flotaba en su mente como un espectro cautivante. La idea de que su solicitud de ayuda pudiera abrir una puerta a una nueva oportunidad parecía inminente. Sin embargo, una última incertidumbre la detuvo en seco. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a abrirse y permitir que otros se incorporaran a su viaje? La llegada de un nuevo mensaje de su amigo fue el instante decisivo. Comenzaba a darse cuenta de que su desarrollo no dependería únicamente de su esfuerzo individual. La integración de aportaciones externas podría ser el catalizador necesario para llevar su proyecto a nuevas alturas y darle forma a su nueva identidad. María tomó aire, lista para abrir esa puerta, preguntándose qué revelaciones traería ese encuentro con quien había sido un pilar en su vida. Lo que parecía ser un destino. Finalmente estaba comenzando a tomar forma, aunque la pregunta resonaba con más fuerza que nunca. ¿Estaba lista realmente para abrazar todo lo que esa transformación conllevaba? La curva del camino aún prometía sorpresas inesperadas. María sentía la adrenalina burbujear en su interior mientras se preparaba para el encuentro con su amigo. El simbolismo de ese momento la envolvía, era una bifurcación, un paso hacia la expansión de su universo personal y profesional. Se miró al espejo una vez más, buscando en su reflejo no solo la imagen que había conocido,
sino a la mujer que se reinventaba. El mensaje de su amigo la había convertido en una mente pensante, una estratega que deseaba comprender cómo las interacciones humanas podían amplificar su viaje. Sabiendo que el verdadero progreso se alimentaba del intercambio de ideas, se sentó a pensar en qué aspectos de su proyecto podía compartir sin miedo a ser juzgada. El miedo a la vulnerabilidad surgió, pero era un miedo diferente. Ahora se sentía empoderada, consciente de que compartir sus aspiraciones era también una manera de dar forma a su visión. Mientras esperaban en un café local, María revisaba mentalmente las conversaciones que quería tener. Cada palabra contaba, cada interrogante debía llevarla a nuevas respuestas. Observó a la gente a su alrededor, cada uno sumido en sus propias historias, y sintió un impulso arrebatador de conexión. Claramente, había un valor en el intercambio, un peso que no había considerado antes. Cuando su amigo llegó, la atmósfera estuvo marcada por la calidez de una amistad profunda. Pero no había tiempo para el confort. María se esforzó por transformar el tono de la conversación hacia la crítica constructiva. Comenzó a compartir su visión, enmarcada por los aprendizajes de sus recientes conversaciones familiares. Se dio cuenta de que no solo había estado recibiendo aliento, también estaba lista para recibir orientación práctica. María, lo que estás haciendo es admirable, pero necesitas precisión en los detalles, comenzó su amigo, lo que provocó una mezcla de gratitud y alarma en ella. Espoleada por su sinceridad, se sumergió en sus planes empresariales, exponiendo los datos y analizando las tendencias del mercado. A medida que su amigo ofrecía sugerencias, María notó que una chispa de ambición recorría su cuerpo. Las dudas que alguna vez la habían paralizado se transformaban en peldaños hacia la cima. No obstante, no todo era positividad. Surge un momento de tensión cuando su amigo, de forma directa, preguntó, ¿estás dispuesta a arriesgarte? ¿Dejar atrás el miedo que te ha mantenido atada? Esa pregunta impactó a María como un rayo. En ese instante, la verdad de sus inseguridades quedó expuesta y, frente a sus ojos, se desnudó una realidad innegable. El cambio no solo requería esfuerzo, sino también sacrificio. A medida que implementaba sus ideas, entendió que cada decisión requeriría coraje. La posibilidad de fracasar o de enfrentarse a la crítica formaba parte del crecimiento personal, y debía decidir si estaba lista para permitir esas experiencias en su camino. La conversación se había convertido en un espejo, cada consejo resonaba en su mente. Mientras se despedían, María sintió que había cruzado una línea. El diálogo no solo había ampliado su perspectiva, había arriesgado su propia zona de confort y había encontrado corrientes de autoconfianza fluyendo a través de ella. La posibilidad de asociarse con otros que compartieran sus valores comenzó a tomar forma en su mente, desdibujando la imagen del viajero solitario que había sido. Reflexionaba sobre el poder de la conexión humana y la importancia de encontrar aliados en esta nueva aventura. Se percató de que la verdadera transformación no radicaba solo en aprender, sino también en colaborar y dejar que otros aportaran a su viaje. Sin embargo, a medida que estas realizaciones se gestaban, la tensión se intensificaba. ¿Qué sucedería si su próximo movimiento no salía bien? Mientras caminaba de regreso a casa, la idea de invitar a su amigo a unirse activamente a su proyecto comenzó a calar en su mente. Sin embargo, el miedo a perder el control sobre su visión personal la mantenía alerta. La excitación y la ansiedad luchaban por hacerse con la primacía en su interior. Al llegar a casa, María sentó las bases para su próximo paso. Estaba decidida a explorar la posibilidad de colaboración, pero no sin una última reflexión. Con cada decisión se planteaba la pregunta, ¿cuánto estaba dispuesta a ceder por el bien de su crecimiento? La respuesta a esta cuestión podría ser el impulso definitivo que la llevaría a un nuevo nivel o el freno que la detendría en su camino. Así, la mente de María vibraba con la inquietud de lo desconocido, un eco que prometía desafiarla en cada paso. El momento de la verdad se acercaba, dejando a su alrededor un aire electrizante de incertidumbre y posibilidad. La mañana siguiente llegó con un aire fresco, una mezcla de nervios y expectativas que se enredaban en la mente de María. Decidida a actuar, se sentó en su escritorio, un lugar que antes le parecía simplemente un entorno de trabajo, pero que ahora comenzaba a transformarse en un santuario de creatividad. Sus pensamientos giraban en torno a la idea de invitar a su amigo a colaborar, y cada latido de su corazón resonaba con la ansiedad de lo que ello podía significar. Estaba determinada a abordar la conversación con claridad y propósito. Su agenda se extendía más allá de simples intercambios de ideas, era un acto de liberación. La forma de su proyecto empezaba a tomar forma, moldeada por las sugerencias y críticas que había recibido.
La recopilación de datos y análisis de mercado había sido solo el primer paso, necesitaba un plan de acción concreto que no solo encompasara su visión inicial, sino que también integrara esas voces que la impulsaban hacia adelante. La idea de ceder parte de su autonomía en el proceso la hacía vacilar. ¿Estaba lista para compartir el control? Esa idea se congeló en su mente, elevándose como un fantasma. Pero María sabía que la colaboración podría abrir puertas inesperadas. Sin embargo, el temor a perder su esencia, su propósito original, persistía. Se encontraba en un punto de inflexión crucial, donde el miedo al fracaso competía con el deseo de formar algo significativo. Mientras reflexionaba, comenzó a enumerar en un cuaderno las palabras que resonaban con fuerza dentro de ella: confianza, valentía, decisión. Estas palabras parecían ser su brújula. Notó que escribir sentía como un ritual, una manera de hacer tangible lo abstracto. Finalmente, tomó la decisión de no ocultar sus ganas de mejorar, sino de lucirlas como a una insignia de su evolución. Los días pasaron y, armada con renovado propósito, María pidió una reunión con su amigo. Al introducir la idea de colaboración, la ansiedad se transformó en una intensa concentración. Sabía que cada interacción podía moldear su paseo. La noche de la reunión, la inseguridad volvió a instalarse en su pecho, pero la convicción de que el cambio ya estaba en marcha le otorgó la suficiente fuerza para avanzar. El encuentro fue en un espacio que había elegido con cuidado. Un ambiente cálido que fomentaba la creatividad, con luz suave y un aroma a café que invitaba a la conversación. María respiró hondo y presenció cómo su amigo se acomodaba. A medida que comenzaba a hablar, sus palabras fluyeron como agua en un torrente, articulando su visión como nunca antes lo había hecho. Cada frase parecía resonar con una nueva perspectiva, no solo la suya, sino una amalgama de ideas que estaban listos para ser compartidas. Eres muy apasionada por esto, y eso se nota, comentó su amigo con una sonrisa. Esto era un faro de esperanza, un indicio de que su esfuerzo por ser vulnerable podía resultar gratificante. A medida que se adentraban en la discusión, comenzaron a abordar desafíos específicos. ¿Qué obstáculos podían surgir? ¿Cómo podrían superarlos juntos? María notó que, a medida que discutían, se le iluminaba el rostro. El diálogo fluía como un río, lleno de variables y alternativas. Tuvieron que abordar sus temores y reservas, y allí se erigieron preguntas fundamentales sobre su relación personal y profesional. Había un desafío implícito en la forma de articular sus deseos y límites. Justo cuando el diálogo alcanzaba un punto culminante, su amigo la miró con una intensidad desconcertante y preguntó: ¿y si tomas más riesgos? ¿Si decides dejar de lado tus reservas por completo? Podría ser liberador. Esa pregunta reverberó en su mente. La autenticidad que había comenzado a descubrir se sentía amenazada, el deseo de abrazar el riesgo chocaba contra la realidad del control que ansiaba. Era un camino que podía descarrilarse, pero también podría ser el puente hacia algo enormemente transformador. En ese instante, María se encontró en la encrucijada que tanto había temido. El futuro era incierto, y la seguridad quedaba atrás. Pero, a medida que las palabras resonaban en sus oídos, un nuevo entendimiento comenzó a gestarse, un llamado a abrazar el caos creativo que estaba por venir. Con la mente agitada y el corazón palpitante, María tomó una decisión. Lo que pudiera surgir de esa colaboración era impredecible, pero las posibilidades de crecimiento personal y profesional superaban cualquier temor existente. El cambio estaba esperándola, como una sombra que no podía evitar. El compromiso había sido sellado, pero la pregunta permanecía latente: ¿sería capaz de desprenderse de lo familiar y abrazar lo desconocido? La inquietud se instaló en su pecho, un eco de desafío a medida que el horizonte se expandía. ¿Estaba realmente lista para dar el salto definitivo hacia lo que significaba su verdadero crecimiento? El día siguiente amaneció con una luz dorada que se filtraba a través de las cortinas de la habitación de María. Aún en la serenidad del amanecer, su mente estaba en ebullición. La decisión de colaborar había dejado una profunda huella en su interior, un tamborileo constante que la invitaba a cuestionar lo que antes consideraba su camino seguro. La promesa de explorar lo desconocido empezaba a deslizarse en su pensamiento como una corriente electrificante. Se sentó de nuevo en su escritorio, ahora un lugar cargado de posibilidad. Las palabras que había anotado el día anterior parecían cobrar vida, instándola a actuar. Cada una, un recordatorio de los valores que debía mantener y de los riesgos que estaba dispuesta a tomar. Mientras pasaba las páginas de su cuaderno, sintió que cada hoja la desnudaba un poco más, revelando no solo sus aspiraciones, sino también sus miedos más oscuros.
Fue entonces cuando decidió dedicar un tiempo a explorar sus propios límites, desafiándose a reflexionar sobre lo que realmente quería lograr y lo que la ataba. La pregunta ¿qué tengo que ganar y qué tengo que perder? Comenzó a resonar con fuerza. Inspirada por la charla anterior con su amigo, se planteó una serie de pequeños riesgos a lo largo de su semana, como si cada uno fuera un escalón hacia su verdadero objetivo. Su primera acción fue participar en un taller de creatividad que había evitado durante meses. En el momento en que se inscribió, sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Este simple acto, para muchos trivial, marcó el inicio de un proceso de autodescubrimiento. En esa sala de gente que no conocía, se sintió vulnerable pero también poderosa. Era una oportunidad de abrir su mente a nuevas ideas y técnicas. Durante esos días, notó algo revelador. Al compartir sus pensamientos y conectar con otros, sus ideas propias comenzaron a florecer con más fuerza. La colaboración no significaba la pérdida de su esencia, sino una expansión de su horizonte. Así, al mismo tiempo que exploraba sus límites, comenzaba a visualizar una estructura más sólida para su proyecto. Las voces de otros se entrelazaban con las suyas, y cada conversación se convertía en un ladrillo más hacia la construcción de su sueño. Sin embargo, surgieron obstáculos. Las viejas inseguridades volvieron a hacer acto de presencia, especialmente cuando se trataba del diseño de su presentación del proyecto, que había previsto compartir en una reunión clave con inversores. ¿Era su visión lo suficientemente audaz? ¿Demostraba la autenticidad que había decidido abrazar? Con cada revisión, se cuestionaba más a sí misma. Una noche, desvelada y frustrada, decidió tomar un descanso y dar un paseo. Las luces de la ciudad la envolvieron, pero en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, canalizó su energía en la respiración. Cada inhalación era una declaración de su compromiso de arriesgarse, cada exhalación una liberación de lo que la ataba al miedo. Finalmente, se dio cuenta de que no se trataba de un camino marcado por la perfección, sino de uno que debía estar compuesto de autenticidad y valentía. Cuando regresó, su mente estaba viva con nuevas perspectivas. María se sentó frente a su computadora y comenzó de nuevo, esta vez con el corazón acelerado, dando forma a su presentación con cada palabra. La conexión entre lo interno y lo externo se volvió palpable. Así, sintió que había tomado no solo una decisión vital, sino que también había empezado a abrazar a la María descubierta detrás de sus dudas. Justo cuando terminó su presentación, recibió un mensaje de su amigo. ¿Listas para discutir los próximos pasos? La fecha límite se acerca. Esa pregunta se convirtió en un eco en su mente. Lo que había comenzado como un salto hacia lo desconocido ahora se transformaba en una carrera hacia la realización de un sueño que parecía tanto personal como profesional. Sin embargo, la inminente reunión también trajo consigo un nuevo tipo de ansiedad, una que desafiaba su reciente evolución. ¿Estaba realmente preparada para exponer su vulnerabilidad al mundo, para compartir su voz entre muchos? Con el alma impregnada de adrenalina y un corazón palpitante, María sintió que la verdadera prueba estaba a solo un paso. ¿Tendría el valor de enfrentar no solo al mundo, sino a su propia percepción de sí misma? La sombra del futuro, ahora más clara, se cernía sobre ella, prometiendo transformación a cambio de su valentía. ¿Era realmente capaz de despojarse de toda duda y compartir lo que había iniciado, en contra de todo pronóstico? María despertó esa mañana con el pulso acelerado y la mente clara, como si cada latido marcara una nueva oportunidad. La presentación, que había elaborado con tanto esmero, flotaba en su mente, lista para ser compartida. Sin embargo, una sombra de inquietud aún se cernía sobre ella. Sabía que el momento de exponerse había llegado, y esa realidad la hizo tambalearse entre la emoción y la duda. Mientras se preparaba para la reunión, su reflexión interna se intensificó. Frente al espejo, se preguntaba si su autenticidad brillaría lo suficiente frente a las miradas críticas de los inversores. Había aprendido a abrazar sus vulnerabilidades, pero ¿sería suficiente para comunicar la esencia de su proyecto? La voz de su amigo resonó en su mente: la autenticidad es tu mayor activo. Sin embargo, esa voz chocaba con la creciente presión que sentía. Era el momento de dar un salto, pero el abismo al que miraba era más profundo de lo que había anticipado. María decidió entonces que necesitaba una estrategia. En vez de ser consumida por la presión, eligió sentarse y escribir una lista de las fortalezas de su proyecto. Con cada punto que anotaba, su confianza crecía. Había dedicado horas a investigar y perfeccionar cada detalle de su propuesta. La claridad de su visión comenzó a disipar la niebla de la duda. La sala de conferencias era grande, con luz natural que iluminaba cada rincón. Al entrar,
las miradas de los inversores la atravesaron como si intentaran desnudarlos. Un escalofrío surcó su espalda, pero en lugar de paralizarla, ese escalofrío se convirtió en energía. La mesa estaba dispuesta con hojas y tazas de café humeante, pero lo único que realmente precisaba eran sus notas. Con un acto de determinación, comenzó a hablar. Con cada palabra, se sintió más viva, como si estuviera compartiendo no solo un proyecto, sino un pedazo de su alma. Presentó sus ideas y visión con la pasión que había cultivado durante semanas. Había hecho un mapa de sus emociones y lo transmitió a través de su exposición. Lo que comenzó como nervios transformándose en convicción cautivó la atención de la audiencia. Mientras avanzaba por su presentación, notó que una de las inversoras, que aparentaba desinterés, comenzó a inclinarse hacia adelante, interesada en cada palabra. Esa conexión la impulsó aún más. Su discurso dejó atrás la frialdad de un simple proyecto financiero, se convirtió en un viaje que invitaba a otros a unirse a su historia, a ser parte de algo más grande. Al concluir, sintió una oleada de liberación. Había hecho lo que vino a hacer, compartió su verdad con autenticidad y valentía. Sin embargo, la sala quedó en silencio por unos instantes que se sintieron eternos. Justo cuando la incertidumbre comenzaba a acecharla de nuevo, la inversora que había mostrado interés rompió el silencio. Me encanta tu pasión y visión. Hablemos de los próximos pasos. Esa afirmación resonó dentro de María como un eco de afirmación personal. Había navegado con éxito por la tormenta de su propio miedo y, aun cuando el camino se tornaba incierto, había empezado a abrirse un horizonte nuevo. Al salir de la sala, su amigo la aguardaba, ansioso por escuchar los detalles. María sonrió con tal autenticidad que los nervios que antes la asediaban se desvanecieron en el aire. La corrida hacia el futuro se había activado, pero ahora, no solo se movía a la altura de su propia voz, se había preparado para enfrentar retos más amplios. Sin embargo, cuando el aplauso comenzó a disminuir, una pregunta perturbadora surgió nuevamente en su mente: ¿qué pasaría después de esta victoria? Había alcanzado un nuevo nivel de confianza, pero sabía que esto era solo el principio. La verdadera transformación no solo dependía de la aceptación ajena, sino de su capacidad para innovar y adaptarse a lo que venía. Mientras regresaba a casa, un mensaje en su teléfono la hizo detenerse. Era una invitación para presentar su proyecto en una cumbre de emprendedores. Una nueva oportunidad estaba a la vista, pero también la sensación de que el desafío acababa de comenzar. María sintió que el próximo escalón no sería solo un testimonio de su evolución, sino también una confrontación a sus propios límites. ¿Podría seguir creciendo sin perder de vista su autenticidad y pasión? La realidad de su próximo destino pulsaba en sus sienes, más fuerte que nunca. El día llegó en que María se encontraba de pie frente a un auditorio repleto, su corazón retumbando en su pecho como un tambor. Había pasado semanas preparándose para esta conferencia, donde presentaría su trabajo, no solo para mostrar su proyecto, sino para demostrarle al mundo y a sí misma que había abrazado su propia voz. La luz del escenario iluminaba su figura, pero lo que realmente brillaba era la confianza que había cultivado con tanto esfuerzo. Había recorrido un largo camino desde aquel día en que encontró el diario de su abuela. Cada página la había inspirado a adentrarse más en la historia de su familia, a desentrañar secretos que habían permanecido ocultos durante generaciones. Al aprender sobre las luchas y éxitos de su abuela, María se dio cuenta de que la búsqueda del conocimiento y la autoexpresión no solo era su anhelo, sino una responsabilidad que llevaba en su sangre. Mientras comenzó a hablar, el miedo que había sentido semanas atrás se disipó. Sus palabras fluyeron con naturalidad, cada una impregnada de su determinación. Compartió no solo su proyecto, sino también su viaje, las dudas que había enfrentado y las decisiones que había tomado para reclamarse a sí misma. Con cada oración, se notaba el eco del legado familiar que se entrelazaba con su propia narrativa. El silencio en el auditorio era palpable, y una sonrisa se dibujó en el rostro de la inversora que había mostrado interés en su presentación anterior. Esto le dio un nuevo ímpetu, una oleada de energía que la llevó a profundizar en su pasión por la ciencia aplicada, una mezcla de creatividad y rigor analítico que había relevado su vida cotidiana. María había dejado de preocuparse por el juicio ajeno, ahora estaba ahí para contribuir, para inspirar e iluminar. Al terminar su presentación, el auditorio estalló en aplausos. En aquel instante, no solo se molestó la sala con su voz, su historia resonó en cada rincón, tocando las vidas de aquellos que la escucharon. Se sintió realizada, no solo por haber compartido su proyecto, sino por haber desnudado su alma ante los demás. En lugar del miedo a ser juzgada, había encontrado una comunidad de personas que entendía el valor de arriesgarse por lo que realmente importa.
Era un momento de triunfo personal que superaba sus expectativas, recibió elogios y preguntas que hacía meses le habrían puesto en una posición de angustia. Pero ahora, cada consulta se convirtió en una oportunidad de diálogo. Las cifras, proyecciones y análisis no eran simplemente números, eran un reflejo de sus esfuerzos y un testamento de su crecimiento. Sabía que no era solo su proyecto lo que estaban considerando, sino la mujer detrás de él, la madre, la esposa, la estudiante, la transformada. Al finalizar la jornada, mientras la sala se vaciaba, María se sintió congratulada. Había dado el paso decisivo hacia su crecimiento personal. Pequeños avances la habían llevado a un nuevo nivel de realización. Ya no le temía al rechazo, pues había descubierto que la mayor validación venía de sí misma, de reconocer sus propios logros y luchas. Al salir, el aire fresco de la tarde la envolvió como un abrazo sincero. Sabía que el camino no sería fácil y que el miedo podría resurgir. Sin embargo, ya no era una sombra paralizante, era un indicativo de que estaba viva, de que estaba creciendo. Cada paso que daría en el futuro sería un homenaje a su abuela y a todas las mujeres que, como ellas, se habían esforzado por encontrar su voz en un mundo que a menudo las ignoraba. Mirando hacia el horizonte, María se sintió lista para enfrentar nuevos desafíos. Había conquistado el miedo, y en su interior, albergaba la certeza de que había tomado las riendas de su vida. Esa sensación de completud y autenticidad era su mayor logro. Había comprendido que ser madre, maestra y ahora emprendedora no eran roles excluyentes, eran parte de un mismo hilo narrativo que ella tejía de la manera más hermosa. El legado de su abuela viviría a través de ella, no como un peso, sino como un faro que iluminaba su camino hacia el futuro. María sabía que muchas historias aún estaban por escribirse, y estaba lista para ser la autora de las suyas. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.